Era poco probable que cualquier otro Beatle que no fuera Paul McCartney hubiera terminado escribiendo el epitafio de los Beatles. The End es el testamento final que engloba la enseñanza musical que la banda impregnó desde su primer single. McCartney quería que el medley de Abbey Road terminara con un poema de arreglo pequeño y significativo. La grabación comenzó el 23 de julio de 1969, cuando los Beatles grabaron una toma maestra de 1 minuto y 30 segundos que después se extendería mediante sobregrabaciones hasta llegar a los 2 minutos. En este punto la canción se llamaba simplemente Ending. La base de la canción comenzó con 2 simples acordes, la séptima y re séptima. Y lo más ingenioso de esto es que tanto George como John tocan estos mismos acordes en sus guitarras, pero en diferentes posiciones cada uno de ellos. Este era un recurso que hicieron numerosas veces, en situaciones donde una canción no necesitaba más de una guitarra. John tocaba los acordes en una posición y George en otra. Esto hacía que una melodía se dotase de más color y tono. Y cuando la idea de este tema germinó en la mente de McCartney, sabía que sería un escaparate para mostrar las habilidades de cada uno de los integrantes de la banda. Y según palabras del propio Geoff Emerick, ingeniero de sonido de Abbey Road, la idea de los solos de guitarra fue espontánea, y Paul y John dijeron sí, definitivamente, excepto George, que estaba un poco receloso al principio, pero al ver lo emocionados que estaban ellos, accedió con facilidad. Pero Ringo, quien no se caracterizaba por ser un baterista egocéntrico o individualista, no le fascinaba la idea de tener un solo de batería, y se negó rotundamente al principio. Y existen 2 maneras de cómo fue que accedió a hacer este solo de batería. Uno fue a través de George Martin y otro con un engaño. Oh no, this no good. La versión del engaño consiste en que cuando los solos de guitarra fueron sobregrabados el 7 de agosto del 69, John, Paul y George convinieron en que un solo de batería haría falta. Entonces al día siguiente, el 8 de agosto, que fue el día que se grabó la batería, para convencerlo, le dijeron que en verdad no sería un solo de batería, sino que solo sería una base para un arreglo de guitarra. Esta curiosa teoría es respaldada por la versión de The End que tenemos en el Anthology 3, en donde podemos escuchar el mismo solo de batería de Ringo, pero encima un arreglo de guitarra distorsionada. Esta, como dije, solo es una curiosa teoría. La versión más respaldada es que fue George Martin quien convenció a Ringo, diciéndole que era inminente rellenar un espacio vacío de 13 compases antes de que entraran los solos de guitarra de sus compañeros. Y este fue un solo que presume el tan característico estilo de batería de Ringo. Y aunque a todo el mundo le encanta, en palabras del propio baterista, no parece ser lo mismo. Fue la cosa más ridícula, solo lo empecé y no sabía cómo acabarlo. Pero regresando al 7 de agosto, el día que se sobregrabaron las guitarras, el ingeniero Emerick tiene otra curiosa anécdota sobre este día. Yoko estaba a punto de entrar al estudio con John. Ya era algo habitual para entonces, pero John le dijo, no ahora, déjame hacer esto, solo tomará 1 minuto. Ver eso me sorprendió un poco, tal vez sintió que estaba volviendo a las raíces con sus muchachos, quién sabe. Una vez en el estudio, los amplificadores de los 3 Beatles fueron los míticos Twin River Silverface, los mismos que vemos en el concierto en la azotea. El ingeniero Emerick también revela que fueron alineados los 3 uno al lado del otro. El orden para tocar fue primero Paul, luego George y al final John, y fueron de un lado a otro. Repasaron sus ideas varias veces y antes de que me diera cuenta estaban listos para empezar. Sus amplificadores estaban alineados y grabamos la pista en una sola toma. Para mucha gente, estos solos de guitarra son el epítome del estilo musical de cada uno de los integrantes de la banda, o al menos de lo que se habían convertido hasta ese momento. El arreglo de Paul tiene esa energía rock and rollera que por momentos nos recuerda a Drive My Car o al solo de Taxman. Y la guitarra de George con esa armonía sobria que refleja que de los 3, él era quien más atención ponía en dónde poner los dedos. Pareciera que aquel solo de All My Loving de hace 5 años evolucionó y trascendió de manera perfecta aquí. Y Lennon, quien siempre ensuciaba las cuerdas con fuerza, sin importar de ensuciar el sonido, y que muchos lo llamarían descuidado, demostró una vez más con ese arreglo fuertemente distorsionado su personalidad tan voluble, rebelde y su amor por siempre querer llamar la atención.